Qué bien, profesor Pujol, tenerle de nuevo hoy aquí con nosotros y recuerdo aquel primer debate inaugural de Foro de Foros relacionado precisamente con la demografía. Pues efectivamente, recuerdo aquel debate con muchísima ilusión porque yo creo que pusimos la demografía en suerte, la introducimos en sociedad. Yo creo que la demografía tiene en estos momentos un alcance y una importancia extraordinarias. Decía un economista que así como la economía había sido la gran ciencia del siglo XX, la demografía, por sus importantes consecuencias, iba a ser la ciencia del siglo XXI. A su juicio, ¿cuál es la situación actual de la demografía en España, en nuestro país en particular y en nuestro continente, en el viejo continente europeo en general, ¿no? Bueno, pues la situación en España es muy similar a la que ocurre en la mayor parte de los países europeos y se caracteriza por tres situaciones que algunos consideran tres problemas importantes. El primero es la baja fecundidad que tenemos. Ningún país europeo, absolutamente ninguno, es capaz de renovar sus generaciones. Eso significa que todos tienen un número medio de hijos por mujer por debajo de los 2,1, que es el umbral que permitiría una renovación de las generaciones. El segundo problema, que tiene mucho que ver con el anterior, es el profundo envejecimiento demográfico. Todas las sociedades están muy envejecidas. Sí, por envejecimiento entendemos los porcentajes de población de 65 años y más, pero al mismo tiempo estamos asistiendo a un envejecimiento de la propia vejez, es decir, que cada vez más personas que cumplen 65, 70, 75 van cumpliendo 80 y más años. La esperanza media de vida al nacer está ya en valores muy altos, en 80 y tantos para las mujeres y en prácticamente 80 para los varones, y ese envejecimiento, que es una conquista social, no está exento de dificultades para el futuro. Y el tercer problema es la inmigración. Nosotros necesitamos más inmigrantes, tanto sin cualificar como cualificados, y por lo tanto tendremos por fin que definir una política al nivel de la Unión Europea única que sea capaz de regular todos estos trasvases, la entrada, la integración, la vuelta, todas las cuestiones relacionadas con la inmigración. ¿Cuáles son, en su opinión, las grandes consecuencias, tanto sociales, económicas, culturales, debido al cambio en la pirámide poblacional y a causa, efectivamente, como usted acaba de comentar, de la mayor esperanza de vida de las personas? En definitiva, ¿cuáles son las grandes tendencias que se prevén, ¿no?, en las próximas décadas? Cada uno de los temas que mencionábamos con anterioridad tiene unas consecuencias muy definidas, ¿no? La caída de la fecundidad y, en consecuencia, de la natalidad va a deparar que en el medio plazo los niveles de población activa joven van a experimentar una reducción y que la población activa en general va a sufrir un proceso de envejecimiento. El problema del envejecimiento, sin duda alguna, desde mi punto de vista, va a ser el más grave, va a ser el que va a tener consecuencias más importantes. Por ejemplo, vamos a ser capaces, con los fuertes niveles de envejecimiento, en pagar las pensiones. Vamos a poder pagar los gastos sanitarios derivados de la acumulación de un número tan elevado de personas en las edades altas. ¿Qué repercusiones políticas va a tener un proceso de envejecimiento, teniendo en cuenta que ya hoy las personas de 65 años y más representan un 25% de los votos emitidos y que ese porcentaje va a crecer en el futuro? ¿Cómo resolver el problema del ocio de unas personas que llegan a los 65 años en unas condiciones absolutamente razonables de salud, con una esperanza todavía a esos años de vivir 20 y tantos años, ¿no? Por lo tanto, habrá que definir políticas que enfrenten los problemas derivados del envejecimiento, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social. Y por último, la inmigración, como yo creo que va a ser inevitable, supone la necesidad de definir también políticas que regulen todos los procesos relacionados con los movimientos hacia los países europeos. ¿A quién atraemos? ¿Cómo facilitamos la entrada de los que necesitamos? ¿Qué procesos de integración definimos? ¿Y qué soluciones damos
pues a los problemas de la irregularidad de migrantes, que en estos momentos, como todos sabemos, constituyen uno de los asuntos más importantes a los que debemos enfrentarnos. Dado el carácter a veces urgente, ¿no?, de la problemática vinculada con la demografía, parece, desde ciertas tribunas autorizadas, parece que crece o que aumenta la necesidad, ¿no?, de proporcionar, de implementar algún tipo de pacto de Estado, llamámoslo así, en el caso de España vinculado con la demografía. ¿Es eso posible? ¿Se da en otros países, en otras circunstancias, acordar entre las principales fuerzas políticas y parlamentarias pues un acuerdo marco, un acuerdo general vinculado sobre todo con el futuro de la demografía en cada país y en este caso en el nuestro? Bueno, yo no sería tan ambicioso en considerar un pacto sobre la demografía con mayúsculas, ¿no? Pero sí una serie de pactos en cosas que tienen que ver con la propia demografía o que tienen raíz demográfica, ¿no? Bueno, las pensiones, evidentemente es una materia en la que debe de existir un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para asegurar que todas las personas en el futuro podrán cobrar una pensión mínimamente digna, ¿no? Otra cuestión, yo creo que es necesario un pacto sobre una política de acción o de ayuda familiar. No hablo de una política natalista, pero sí una política de ayuda familiar fundamentada en las cosas tradicionales que en otros países han permitido tener mejores niveles de fecundidad que nosotros. Pues ayudas a las parejas jóvenes para acceder a la vivienda, guarderías para cuidar a los niños, permisos de maternidad mejores de los que en estos momentos tenemos en nuestro país, una ley de conciliación de la vida laboral y familiar en condiciones. Todo eso debería dar lugar a un pacto porque creo que de él se derivarían consecuencias muy positivas. Bueno, yo creo que un pacto también sobre las consecuencias que va a provocar el envejecimiento desde el punto de vista sanitario, como decíamos, desde el punto de vista del pago de las pensiones, desde el punto de vista de la acción sobre esas personas, desde el punto de vista social, yo creo que también sería positivo. Bueno, y sobre la inmigración me parece que va a ser absolutamente fundamental que todas las fuerzas políticas se pongan de acuerdo en un modelo de recepción y de integración de migrantes, porque desde mi punto de vista, ahora hablar de que vamos a necesitar más inmigrantes suscitaría una opinión en relación a quien la emite de si está fuera de sí, pero sin duda alguna desde el punto de vista demográfico la inmigración va a resultar imprescindible, y no solo desde el punto de vista demográfico, sino también desde el punto de vista económico para el futuro cercano.